Ya, vamos a revisar junto a usted. Tenemos esta pantalla suya, doctora. Claro, pongámonos acá, completamente doctor. suya. Mire, te propongo lo siguiente, corramos un poquito para acá Eso. para poder desplegar la pantalla. Y Ahí queremos estamos. presentarles a ustedes las 8 cosas que debes saber del Omicron, esta variante que pucha que no está contagiando. A ver, doctor, cuenta. Bueno, aquí hay algunos puntos importantes. ¿Cuál era el virus más contagioso que existía hasta ahora en la historia de la medicina? El sarampión. ¿Por qué? Porque una persona contagiaba a más personas. Perfecto. Muy contagioso. Esta variante Omicron se ha convertido en el virus más contagioso, más veloz. Ok, porque contagia a más personas, no. Contagia un poquito menos. Pero ¿dónde está el truco? A ver. ¿Dónde está el truco? Tiene un periodo de incubación muy cortito, 3 días. 3 días apenas. Entonces, en empezar a contagiar a esas personas se demora menos. Y esas personas menos se contagian los otros. Y esos menos. Resultado, una epidemia de Omicron es muchísimo más rápido que el virus más rápido que existía sobre la faz de la Tierra. Puede ser impresionante. Increíble, sí. Pero por lo tanto tiene una característica especial que hace que a pesar de que el sarampión sea más contagioso, lo supera. Exacto, Exactamente. por la rapidez con que se produce la incubación. Pero tenemos más, doctor Otras claves. Ugarte. A ver. Aquí, pérdida. Aquí está, ¿no? Del Pérdida olfato. de gusto y olfato es menos frecuente. Eso es interesante porque veíamos, por ejemplo, en la variante Wuhan, en la variante Delta, que era muy frecuente la pérdida de olfato y gusto. Recordemos el caso de un niño que salvó a sus padres de un incendio porque era el único que tenía el olfato preservado en su casa y los despertó. Ellos habían tenido COVID. Sin embargo, con esta variante da menos compromiso olfatorio, que es un compromiso que pasa hasta el sistema nervioso central, no es en la nariz, es un compromiso neurológico que pasa a través de la lámina cribosa. Da más compromiso bronquial, faríngeo, pero menos pérdida de olfato. Por eso, no a confiarse, porque probablemente este era el síntoma que uno más estaba atento. ¿Se acuerdan perdí el ustedes olfato, que... perdí el gusto, Exacto. tengo COVID. Lo primero no que es el caso ahora. Lo primero que hacíamos era sentir el olor. Tratar de sentir el olor. ¿Cuántas veces yo misma... ¿Cuántos rollos te pasaste? Yo cuántas veces, ¿sabes lo que hacía? ¿Sabes lo que hacía, doctor? Porque yo tuve como 10 veces COVID, nunca he tenido, hasta ahora. 1, 2, 3, madera, ¿dónde está la madera? Bueno, ya, pero nunca se sabe. ¿Te ponías a ¿Qué ver la hacía? comida? ¿Tú sabes lo que hacía para saber si tenía olfato o no? No, vinagre, me dice acá Gerson del Río. No. Iba a al café de grano, molido, sí. porque si ya no, si no Ahí sienten... no, sí, pues. Dice que algunos lo hacen con vinagre, doctor, ¿o Con no? vinagre. ¿En serio? Incluso a nivel médico, como testeo, se hacía oler vinagre, que es un olor penetrante, perfecto. fácil y Duro, se También es distinguía. verdad, absolutamente. Bueno, pero tenemos más. Sensación de resfrío es más común. Eso. Sí, efectivamente, este es un cuadro en que los síntomas pueden ser leves y usted puede sentir prácticamente como que es un resfrío. Pero ojo, no es lo mismo tener un resfrío en cualquier momento que en medio del mayor brote de Omicron que está teniendo nuestro país. Si tiene síntomas de resfrío y ha tenido contacto con alguien que tenía la enfermedad, puede ser Omicron. ¿Pero qué es un resfrío? Exacto, definamos resfrío. Muy importante, no es solo estornudo, sino estornudo con mucosidad. Uno tiene mucosidad en la nariz. Puede presentar también malestar de garganta, dolor de garganta. Puede presentar dolores musculares, dolor al pecho, ¿no es cierto? Y cefalea. Perfecto. Sí, Bernardita, tú también tienes ahí algo que aportar. Doctor, pero me imagino que Omicron no es la única cepa que está circulando en este país. Le pregunto porque hay gente que dice, no, pero estoy oliendo bien, así que esta cuestión coronavirus no es, ¿verdad? Exactamente, Omicron ha ido aumentando, hay más de 7.000 casos secuenciados que sabemos que son Omicron claramente, pero hay muchos más casos que no se han sometido a secuenciación y que probablemente también puede serlo. Pero en los estudios de secuenciación que toman la muestra, la variante Delta todavía está circulando. Lo que pasó es que Omicron pasó a ser dominante. Por lo tanto, pueden haber otros enfermos de coronavirus que también, ojo, la variante Delta da más compromiso pulmonar y da un cuadro más grave.
Muy atentos. Tenemos otras claves a propósito de esta variante. 3 días de incubación. Bueno, lo había adelantado usted al principio. Esto es muy importante porque tiene efectos prácticos. A ver, vamos con eso, porque antes, ¿cuánto demoraba, perdón, la primera cepa? Sí, las primeras 5 a 6 días, luego 4 a 5 días y esta 3 días. Es la más corta que hemos tenido. ¿Y Pero, por qué tan importante? Esto es muy importante. ¿Cuánto tengo que esperar para hacerme el examen de PCR? Ya, a ver. Entonces, uno no necesita, antes le decían, si usted tuvo contacto con alguien, espere 5 días para hacerse la PCR, que va a ser el momento de mayor positividad. En este caso decimos que espere 2 días para hacerse el examen. O sea, eso es independiente con los síntomas, el solo hecho de saber que estuvo con una persona positiva. Si ya tiene síntomas, se puede hacer el examen, porque ya exactamente. está. Claro, porque está con el... Claro, pero claro. sin síntomas, habiendo sido contacto estrecho, hablemoslo así, 2 días. 2 días Claro, después de porque- que estuvo con esa persona. Ojo. Claro, porque el periodo de incubación es mucho más cortito. Totalmente. Eso agiliza la identificación de los casos. Pero esto es para que el test, su probabilidad de encontrar el virus sea mayor, ¿no? Claro, porque la cantidad de partículas virales aumenta y uno al hacer el examen tiene más posibilidades de detectar algunas de esas partículas y que salga positivo. Si uno no lo hace así, puede ocurrir de que se haga el examen, sale negativo, pero le faltaba un poquitito de tiempo para que creciera lo suficiente. Sí. Bernardita, Sí, doctor, si ya estoy con síntomas, ¿qué tan fiable es hacerme en mi casa el test de antígeno, por ejemplo, y no exponer a más gente yendo a un consultorio, un centro asistencial? Perfecto, el test de antígeno es bastante confiable, es muy sensible cuando uno tiene síntomas. Si uno tiene síntomas, es muy buen bueno, punto. muy cercano a una pero PCR. ¿sabes por qué yo tengo un caso cercano, no cercano a mí, en el sentido de que está en otra región, pero conocido que no teniendo síntomas se hizo el antígeno, le salió positivo, dijo ya, y resulta que a los 2 días le salió negativo, entonces no entendía nada. ¿Qué hay que hacer ahí? Claro, lo que ocurre cuando uno no ha tenido síntomas todavía, es mejor esperar el tiempo de desarrollo para poder hacer la detección. El test de antígeno, a diferencia del test de anticuerpo, que también uno lo puede encontrar en la farmacia, identifica fragmentos del virus, proteínas virales. Por lo tanto, si sale positivo, es que hay muestras de el virus presente en nuestra garganta. Si uno tiene dudas por exámenes discordantes, Ahí hay que se hacer realiza una PCR. Pero puede ser un falso positivo o un falso negativo. Predominan los falsos negativos si ya. es que uno no se lo toma, no Cuando espera el corresponde. tiempo, no tiene síntomas, más que los Y falsos ahí la vacuna positivos. no tiene nada que ver si es que aparece positivo o negativo, o sí tiene que ver. La vacuna sí tiene que ver con los anticuerpos, Ya. pero no con el antígeno. Con el antígeno Perfecto. propiamente tal. A ver. Tenemos más para usted, doctor, justamente en nuestra pantalla gigante. Más claves. Afecta vías respiratorias altas. ¿Qué significa eso? Esto es muy importante porque el anterior virus tenía un tipo de receptores, unos que estaban en la vía alta y otros que estaban a nivel pulmonar y afectaban el pulmón. Las personas desarrollaban una neumonía bastante fea. Si uno miraba un escáner, veía lleno de imágenes, debe verse negro habitualmente y se veía muy blanco con muchas manchas. Este afecta más la faringe, los bronquios, pero ojo, eso puede ser especialmente delicado en quienes, en los niños. Más pequeños, bronquios más pequeñitos, más síntomas y por eso ¿Qué podría provocar eso? bronquitis obstructivas, laringitis obstructivas, cuadros respiratorios que causan Dolor, hospitalización, tos, eliminación de secreciones. Las hospitalizaciones de niños por esta variante Omicron han aumentado 4 veces en el mundo. Wow. Ojo entonces con eso, doctor. O sea, hay una población infantil que además se está yendo de... Hay muchos niños que están de vacación ahora o van a partir ahora pronto, cambio de temporada. ¿Qué cosas debiéramos llevar, doctor, quienes salen de vacaciones? Desde lo más simple, termómetros, medicamentos para los bronquios, para la tos. ¿Qué se hace con este tipo de variantes? Bueno, importante llevar mascarillas, considerar uso de 2 mascarillas por día para poder tener recambio. Por otra parte, tener alcohol gel
y desde luego jabón para lavado de manos en casa. Es importante escoger ir a lugares que haya menos concentración de gente y en los horarios que haya menos concentración de gente. ¿Quiénes en nuestro grupo familiar van a tener más riesgo de contagiarse? ¿Quién? Recuerden, los niños, que van a tender a interactuar más con otros niños, más contacto, y tenemos que instruirlos antes. Doctor, ¿y a qué hay que estar atento? ¿A qué síntomas o señales para acudir a un centro asistencial? Porque antes decían, si falta el aire, vaya inmediatamente, porque mientras más tiempo pase, más grave va a ser el cuadro. Esta vez, si no afecta a los pulmones, ¿cómo me puedo dar cuenta que estoy ante un caso grave? Bueno, la presencia de cualquier cuadro similar a un resfrío, dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, etcétera, nos puede hacer pensar que estamos contagiados y hacernos el examen. Pero ¿cuándo ocurrir a un servicio de urgencia? Ojo que en estos momentos los servicios de urgencia se están viendo muy demandados porque hay muchos miles de casos cada día. ¿Concurrir cuándo? Tiene dolor al pecho, un punto. Otro, cuando tiene confusión o le cuesta mantenerse concentrado. 3, cuando le falta el aire o cuando no puede alimentarse. Perfecto. En esas condiciones acurra un servicio de urgencia inmediatamente. Pero bueno, tenemos más, ¿ah? Efectivamente tenemos más. Recuerden que estamos revisando cuáles son las 8 claves, lo más relevante que tenemos que saber todos y cada uno de nosotros a propósito, del Omicron, porque el doctor Ugarte te atiende. Claro, pues. ¿Qué más? Aquí tenemos pues otra de las claves. Daña menos el tejido pulmonar. Buena noticia, ¿no? No, eso es muy bueno. Ya, nos ha cambiado claramente la vida. Lo que vemos en los casos registrados, menos neumonía, menos pacientes conectados al ventilador. ¿Se acuerdan esas imágenes de los pacientes acostados boca abajo, en decúbito prono, incluso con circulación extracorpórea? Eso es menos frecuente. Pero ojo. El virus en sí mismo daña un poco menos, pero en parte de esto se debe también al efecto de vacuna, porque son los resultados que hemos visto en poblaciones que ya están vacunadas. Una razón más para vacunarse. Exactamente. Porque este tema a largo plazo puede afectar mucho tiempo, ¿no? Exacto. El daño, ¿no? Puede quedar con secuelas por mucho tiempo o puede hacer un COVID prolongado con fenómenos como la niebla COVID, compromiso neurológico, compromiso intestinal. Entonces es mucho mejor estar protegido. Esto no es un resfrío. Doctor, ¿el COVID prolongado puede ser también mortal? El COVID prolongado en general no es mortal, pero sí dificultar la reinserción en mis actividades normales, en el trabajo, en la vida diaria, y puede ser bastante invalidante en algunos casos. Conocí el caso de una mujer que se recuperó muy bien del COVID, pero tenía que permanecer sentada en un sillón, no le daban las fuerzas ni siquiera para caminar dentro de su casa. Mira. Ya, doctor, usted se adueñó de nuestra pantalla. Vamos a revisar aún más claves porque el doctor Ugarte te atiende. ¿Qué más? A ver, síntomas pueden... Uy, esto sí que lo encuentro delicado. ¿Que se pueden repetir los síntomas, doctor? Ay. O sea, que se puede reinfectar la persona. ¿A eso se refiere? La Bernardita con pánico. Puede ocurrir que la persona se recupere y un par de semanas después empiezan a aparecer los síntomas de dolores musculares, dolor al pecho, dolor articulares. Puede aparecer también niebla COVID, confusión, por una parte. Y por otra parte, el haber contraído la enfermedad, esta variante Omicron, se ha demostrado que por desgracia no genera tanta inmunidad y las personas se podrían volver a enfermar. De ahí otra razón más para vacunarse, porque este virus no confiere tanta inmunidad como para quedar protegido para otras variantes. Muy interesante. O sea, la inmunidad de rebaño con la Omicron al menos no nos vamos a asegurar, para varios que piensan que esa es la solución, ¿no? No, probablemente se consiga mucho más con un buen programa de vacunación.
Muy Bueno, bien. tenemos, claro, la última clave del doctor. Ay, perdón, que yo estoy tan emocionada con que usted está aquí. Estoy emocionada, entonces me pongo nerviosa, ya. Doctor Ugarte, te atiende. Ya, esta es la última gráfica, pero no menos importante, por supuesto. Tiene un sublinaje silencioso. Ah, no, ahí sí que no entendí. Esto ya es misterio. No, ya, novela. ahí está. A ver, Sí, doctor. mira, expliquémoslo en palabras Bien claras. simple, Sí, ya. la verdad es que la medicina a veces explicamos en palabras raras, pero cualquier persona inteligente va a entender esto claro. A ver. La variante Omicron es una, pero tiene 3 subvariantes. Ajá. La 1, la 2 y la 3. BA1, BA2 y BA3. La BA2 es silenciosa en el sentido, se reconoce en la PCR, fácil. Pero la secuenciación es difícil identificarla, no sabemos qué es BA2. ¿Qué ocurrió y qué cosa es importante? Que algunos países venían subiendo, bajaron, mejoramos del Omicron, pasamos del Omicron, todos felices, y tienen un rebote y empieza a subir de nuevo. ¿Y qué pasó? Empezaron a estudiar lo que estaba ocurriendo y descubren esta variante BA2. No es que sea más grave, es que puede generar un rebrote de casos cuando ya los casos hayan bajado. Atento a esta variante BA2. Oye, la cosa Realmente complicada, ¿eh? compleja.